Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 91. Libro 6. Capítulo 12. Aquí estamos y allá vamos. Algo, Joe, con ojos de algodón. Un poquito más temprano hoy porque es feriado bancario en el Reino Unido. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 6. Capítulo 12. Pasó aproximadamente una semana y la vida se volvió rutinaria. Me levantaba temprano y trabajaba en la forja con mi padre, no porque me necesitara, y la verdad es que a menudo protestaba diciendo que se suponía que esto era un día festivo para mí, sino porque le daba a mi mente algo que hacer. Me mantuvo ocupado. Laboral. Nos movíamos juntos, en fácil sincronía, hasta alrededor de las 8, cuando mamá nos llamaba para desayunar y las niñas se apoderaban de mi atención. A partir de ahí, mi día podría dividirse entre ellos de muchas maneras, aunque una constante era que todos querían montar a Faith. Todos los días si es posible. Admitiría cierta preocupación al respecto, pero, naturalmente, mi oneroso corcel echó un vistazo a mis hermanas, se dio cuenta de que no eran yo y decidió ser tan gentil como una brisa primaveral. Perra. Era una vida sencilla de cualquier manera. No tenía que preocuparme por el gravamen requerido para pagar el mantenimiento del gremio, ni por el asesinato de Green para ganármelo. La guerra también era un pensamiento lejano para los habitantes de Ansel. El pueblo estaba dentro de la región interior, a este lado de la cordillera donde habíamos luchado en Magnis. Ninguna tropa de Mistral había logrado penetrar tan lejos, lo que hacía del conflicto un concepto lejano, aunque aterrador. Lavándome la cara en el pequeño lavabo, me miré en la superficie reflectante del espejo. Era el mismo rostro de siempre el que me devolvía la mirada y, sin embargo, con las palabras sobre mi cabeza que me denotaban herrero en lugar de caballero, sentí como si estuviera mirando a un extraño. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me veía como un herrero? Honestamente, siempre supe que lo era, pero había pasado tanto tiempo adaptándome como caballero que nunca actué como tal. Las raras veces que forjé en Vale, usé un disfraz, como si me avergonzara de lo que era. Lo cual, para ser justos, probablemente lo había sido. Qué extraño. Si pienso en 1 o 2 años atrás, habría sentido tanta desesperación al ver esas palabras encima de mí. Ahora no sentí nada. Había demostrado más allá de toda duda que podía luchar al nivel de un héroe, por lo que no tenía sensación de debilidad. Yo era herrero. Uno que podría luchar si fuera necesario, pero también uno que podría encajonarse. En cierto modo, estaba en mejor situación que algunos de mis amigos, quienes solo podrían pelear. Si ser herrero no cambiaba lo que podía o no hacer, porque lo había odiado tanto. Por primera vez, sonreí a mi reflejo y fui recompensado con una cara de satisfacción que me devolvió la sonrisa. Tal vez era hora de dejar de buscar formas, de fingir que era algo diferente y de empezar a pensar en cómo podría tener éxito con lo que tengo. Soy herrero, susurré. No soy un caballero. Nunca un caballero. Soy un herrero. Se sintió bien decirlo, para ser honesto. Para ser yo mismo. Casi había olvidado cómo era eso. Las chicas me estaban esperando cuando salí, o la mitad de ellas al menos. Hoy eran Lavender, Coral, Jade y Hazel, y considerando que las gemelas llevaban una silla de montar entre ellas, no tuve que adivinar lo que querían. Lavender tenía 3 manzanas con ella, lo que aseguraría que se convirtiera en la mejor amiga de Faith. Vamos entonces, vámonos. Hoy te mostraré cómo virar un caballo. Barra. Lavender se rió alegremente mientras Faith la llevaba a un suave trote por el prado fuera de las murallas, un terreno tan plano como se podía encontrar para mi enfermiza hermana. Jade y Hazel rondaban cerca, esperando su turno. Coral estaba a mi lado, un poco a un lado y observando los alrededores con ojo experto. Supongo que no tenemos que preocuparnos si aparece un Grimm, ¿verdad? Preguntó Coral. Nuestro valiente señor caballero se encargará de ello por nosotros. No soy un caballero, Coral. Ahora lo sé. Mamá estará encantada. Suspiré. Revelarles mi secreto no había sido más fácil de lo que imaginaba, y las acusaciones y recriminaciones estaban ahí, tal como lo habían estado desde el gremio.
Por supuesto, con el beneficio de haber sido regañado ya una vez por pensar algo equivocado, supe que debía mirar más profundamente. Mis padres estaban enojados no porque pensaran que había sido egoísta o imprudente, sino porque estaban preocupados. Para ellos, era inaudito que un miembro de nuestra casta se volviera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los Grimm. Un comerciante ambulante podría defenderse y había Grimm débiles, pero no había una casta laboral que saliera y luchara contra los antiguos Grimm, ni esperara ganarles. Como tal, su duda no fue tan insensible como parecía, o al menos no lo fue intencionalmente. Escucharon cuando les conté sobre Atlas y Mistral, gruñeron cuando hablé de cómo había luchado en la guerra y se compadecieron de mis problemas con Blake y el conflicto inevitable cuando se reveló la verdad. Como era de esperar, mamá solo pudo darme un golpe en la cabeza y decirme que debería haber revelado la verdad a mis amigos antes de que alguien más lo hiciera. La retrospectiva era una retrospectiva, al igual que un consejo como ese. Aún así, no había duda de su exactitud. Al decirle a mi familia la verdad, sufrí preguntas directas, ira nacida de la preocupación y unas cuantas exigencias de saber qué estaría haciendo ahora, pero la ira se disipó antes de que pasara la hora. Las acusaciones se convirtieron en preguntas como, ¿cómo pudiste ser tan tonto? Y luego a lamentarse mientras mi madre se preguntaba si podría haberse dado cuenta antes y ayudarme. Le aseguré que no era eso, por supuesto. Antes de que llegara el almuerzo, todo el asunto, si no olvidado, al menos dejado atrás. Honestamente, me sorprende que haya ido tan bien. Esperaba que mamá y papá hicieran algunas cadenas para atarme a la fragua. ¿Harían algo contra tu fuerza? Si hubiera suficientes. No, espera, no debería decirle eso a Coral precisamente. Creo que es más fácil para ellos aceptarlo porque ya pasó, dijo. No es que vayas a volver a luchar contra los Grimm, así que no tiene mucho sentido enojar a todos más, tratando de decirte lo que puedes y no puedes hacer. Supongo. Y no es que nos hayas mentido tanto. Nos dijiste que vivías en Vale y te hacías un nombre. Todo eso era técnicamente cierto. Pero no como lo hacías. Volví a la mentira otra vez, lo cual supongo que tenía sentido. Terminada la conversación, Coral volvió a mirar a Faith mientras desaceleraba y se detenía ante Jade y Azel, quienes aplaudieron y ayudaron a la vender a bajar del lomo de la yegua. Sus rizos estaban fuera de lugar y ocasionalmente tenían alguna hoja asomando, pero la enorme sonrisa en su rostro hizo que todo valiera la pena. La gente está mirando de nuevo. ¿Eh? Coral sonrió y asintió hacia las paredes, donde, efectivamente, numerosas cabezas se asomaban por encima para vernos jugar afuera. No era el hecho de que estuviéramos afuera, porque las paredes eran un lugar al que recurrir y no necesariamente impedían que la gente saliera a jugar, buscar comida o viajar. Más bien, fue la fe. Los caballos no eran raros en Ansel, al menos para quienes los necesitaban. Comerciantes ambulantes, agricultores y similares. Pero aquellos eran caballos rechonchos y poderosos criados para el trabajo. Fight era una corcel, un caballo criado para la guerra, y dado que era de la Academia Viacom para héroes, tenía un pedigrí excelente. Y lo demostró. Para cualquiera que supiera caballos, definitivamente se notaba. Ya había tenido que rechazar numerosas ofertas por ella, todas ellas insultantes, asumiendo que no conocía su valor y que me engañarían por una miseria. Sin embargo, no fueron solo los comerciantes los que nos observaron. Había niños entre la multitud, envidiosos por derecho propio, y un par de niñas de mi edad, abajo y arriba. Tenía la sensación de que mis hermanas pronto se volverían muy populares, o muy impopulares, dependiendo de lo celosas que pudieran ser las personas. Supongo que tendré que ofrecer transporte a otros niños también. De lo contrario, habrá una revuelta. Háganlo y nos revelaremos, advirtió Coral. Sin mencionar el desafío de hacer malabarismos con tus últimos amantes. ¿Cuántos son ahora? 6, 7, 5, corregí, aunque no sin un poco de vergüenza. El incidente con Rebecca, la hija del granjero, rondaba por mi mente, excepto que la noticia de mi regreso de alguna manera se había difundido. Al igual que las noticias sobre mi generosidad en el mercado y mi crecimiento acelerado, como dijo Sapphire.
Ninguna de esas cosas era demasiado impresionante desde el punto de vista de un héroe. Subieron de nivel y asistieron a una escuela donde todos los demás también, pero para la gente sencilla de Ansel, mi cambio bien podría haber sido una metamorfosis. Dejé una juventud desgarbada e insegura y regresé en una forma que Coral me aseguró que era el pináculo de la virilidad. Fuerte, maduro, confiado y rico, todo sin volverse arrogante ni imbécil. Como ella dijo, había demostrado ser un excelente marido, tanto en términos de personalidad, apariencia y mi capacidad para mantener una familia. El hecho de que también tuviera el toque exótico de haber visitado la ciudad y codeado con varios héroes solo me hizo más atractivo. Quizás debería haber estado un poco más tranquilo en la taberna local cuando estaba deleitando a mis hermanas con una historia, algo editada, de mi viaje a Atlas. Probablemente no había nadie en Ansel que hubiera estado allí, y mucho menos en Vacuo y Mistral también. Me había convertido en una celebridad local y no estaba seguro de cómo manejarlo. O la atención que vino con ello. Deberías elegir uno antes de que empeore. Ya tengo novia, murmuré, encogiéndome un segundo después. O tal vez no lo hice. Los viejos hábitos cuestan morir. No estoy buscando nada más en este momento, corrigí, ignorando la mirada comprensiva de mi hermana. Bueno, no puedes culparlos por mirar. O por fantasear. Era necesario eso último. Eres más grande que la vida, continuó. Literalmente. Todo el mundo aquí en Ansel es muy aburrido, y eso no es necesariamente algo malo, pero hace que la vida sea predecible. Luego regresas rebosante de energía, vínculo a historias sobre continentes lejanos y aventuras épicas. Incluso te ríes y sonríe como esos mercenarios que pasan por aquí de vez en cuando, y puedes estar seguro de que esos tipos pícaros siempre se llevan a una chica a la cama cuando lo hacen. E inmediatamente le lancé a Coral una mirada severa. Tú no, espero. Eres mi hermano menor. Recuerda eso. No tengo que aceptar sermones tuyos. Lo que quiero decir es que has crecido más allá de Ansel. Todos los demás están atrapados aquí, felices de estar aquí, o al menos me resigné a ello, pero ahora eres demasiado grande para el pueblo. La gente lo nota y, naturalmente, reacciona. Los hombres mayores que tú asienten con la cabeza en señal de respeto, y los comerciantes hacen todo lo posible para ganarse tu favor. Migrabanen, querrás decir. Lo mismo. En cuanto a las mujeres, bueno, no todas van a morder un poco, pero créeme cuando digo que si hay algún chisme en Ansel en este momento, se trata de ti. Le creí, bastante vergonzosamente. Había notado que la gente miraba en mi dirección y las sonrisas y risitas de mujeres 3 veces más mayores que mi edad. No todo había sido sutil, y una anciana me preguntó si me gustaría conocer a su nieta que, según me aseguró, tenía unas caderas excelentes. No logré responder a eso, más que una excusa balbuceada de que mi madre me necesitaba. A juzgar por el brillo en los ojos de la anciana, no había escuchado lo último de esa propuesta. Sabes, no soy tan especial según los estándares de Vale. Me lo puedo imaginar. Dudo que esos mercenarios lo sean tampoco, pero para nosotros es diferente. En Ansel, eres un dios. O cerca de serlo, al menos. Ella le guiñó un ojo para mostrar que estaba bromeando un poco, incluso si el mensaje seguía siendo el mismo. No estaba seguro de lo que sentía al respecto. Si bien fue bueno ver que había salido con algunos signos físicos y mentales de mi tiempo en Beacom, mi crecimiento y madurez desde el niño que una vez fui, la idea de que ya no encajaba en Ansel, que nunca podría volver a ser parte de ello, al menos de verdad, era casi melancólico. No importa cuánto me recibiera Ansel, siempre destacaría. Yo no pertenecía aquí. No encajé. Fue un pensamiento aleccionador. Barra. El martillo golpeó y se escuchó el sonido del metal. Le di la vuelta a la herramienta y bajé el martillo hacia el otro lado, enderezando las puntas. Una y otra vez, hasta que los 3 se estiraron, se alargaron. Tengo el cañón listo para apagarlo. Ilumínalo, mi chola se cayó. Hice una mueca. Lo siento. Mi mano se apartó, el metal rojo cereza ahora era negro oscuro, desde donde había usado Kench para saltar el paso, bajando perfectamente la temperatura. Siempre tomando atajos. ¿Cuántas veces te he dicho que solo porque podamos saltarnos un paso no significa que debamos hacerlo?
Sé que sé. Era un viejo argumento. Sigo diciendo que no tiene sentido hacer las cosas a la antigua usanza si tenemos habilidades que nos permiten saltearlas. Las habilidades no proporcionan comprensión ni técnica. ¿Qué harás si tienes un hijo y necesitas enseñarle a forjar? Hasta que desbloquee la habilidad para apagar, tendrán que hacerlo a la antigua usanza. Manera como usted lo dice. Nicholas pateó el barril, derramando agua por la parte superior. Necesitarás entender cómo se hace eso si quieres enseñarles. No se equivocó, por supuesto. Desde un punto de vista puramente de conveniencia, las habilidades eran útiles, pero implicaban un riesgo: olvidar cómo hacer las cosas sin ellas. A papá siempre le gustó hacer las cosas de forma tradicional. Dijo que le hizo apreciar más el oficio, incluso si ocasionalmente perdía algo en lo que estaba trabajando. Esa pérdida fue solo una parte de ser herrero. Si nunca hubiera experimentado una pérdida, no sabría cómo manejarla. Entonces muéstrame estas runas tuyas, dijo Nicholas. Bien. La razón por la que quería verme forjar, aparte de un poco de nostalgia de todos modos. Templé rápidamente la herramienta. Algo que podría haber parecido la cabeza de un tridente antes de que uno se diera cuenta de que se trataba de Ansel y de que era un tenedor para un granjero. El metal debe estar liso primero, dije, pasando una mano sobre él. El metal bajo mi piel se suavizó y se estiró. A partir de ahí, normalmente los grabo con un cincel, pero un poco más tarde obtuve una habilidad llamada grabado que me permitió omitirla. ¿Grabado, eh? Mi papá tenía esa habilidad. En realidad, casi dejo caer el tenedor por la sorpresa. El abuelo murió demasiado pronto para que yo pudiera recordarlo y, aunque papá hablaba de él de vez en cuando, nunca entraba en ese tipo de detalles. ¿Qué nivel tenía? 28 cuando murió. Un buen nivel para un herrero. Me abstuve de señalar que ahora tenía el nivel 37, a los 19 años. No obtuve el grabado hasta después de eso. ¿El abuelo también tenía runas? Nicholas negó con la cabeza. No. No hay runas. Me lo habría dicho si lo hubiera hecho, y he leído todos los manuales que dejó. Entró en detalles sobre las habilidades que tenía. Avivar la forja, apagar, templar, grabar, fortalecer. ¿Fortalecer? ¿No lo tienes? No. ¿Y tú? Lo recogí mientras no estabas, dijo Nicholas. Tu viejo alcanzó el nivel 25 hace 1 o 3 meses. Fortificar es una mejora, supongo. Se usa en el proceso de forja y me permite hacer una herramienta más resistente, capaz de soportar más golpes. Útil en armaduras. Pero muy apreciado en herraduras, herramientas agrícolas y cualquier otra cosa que también tenga mucho uso. Sonó bien. Algo que me hubiera gustado, especialmente considerando que Cross y Amor se hizo añicos en 1000 pedazos cuando la apuñalé en Salem. Aún así, no había desbloqueado ninguna habilidad como esa, a pesar de tener 12 niveles más que papá. Realmente nos estábamos distanciando. Había seguido un camino completamente diferente, uno que no involucraba la forja y, como tal, mis habilidades no parecían orientadas a mejorar el equipo. Purificar era algo que me había llegado mientras subía de nivel y era atacado por Salem. Quizás solo lo desbloqueé porque estaba en el proceso de subir niveles, cambiando drásticamente, y el poder de Salem había interactuado con el mío. La información de Crow sobre Pats era irregular e incompleta, probablemente porque investigarla era difícil, pero como determinó cualquier entidad, tal vez mi propia clase, lo que se consideraba suficiente tiempo para hacer algo. Técnicamente, solo luché contra el poder de Salem durante aproximadamente 1 minuto, pero subí 3 niveles mientras lo hacía. Normalmente, 3 niveles serían un gran problema, y todavía lo son. Era casi el 10% de mi experiencia de vida acumulada. Meses o años para una persona normal. Entonces, mi camino, mi clase, lo había visto como si yo estuviera luchando bajo la influencia de Salem por esos 3 niveles y creyó que el esfuerzo se prolongaba por más tiempo. Me había concedido purificar objeto porque pensaba que me enfrentaba constantemente a esa energía demoníaca. ¿O tuvo algo que ver con el amuleto? No hubo respuestas y no pude preguntarle a Salem la próxima vez que nos vimos. Ella había dejado claro lo que eso implicaría. De cualquier manera, fue un experimento mental interesante. Si alguna vez la vuelvo a ver,
Ya no soy un héroe. Incluso si vuelvo a Viacom, estaré trabajando en una forja. No luchar junto a los demás. Si trabajara en una forja ahora, si aceptara eso por el resto de mi vida, entonces podría adquirir esas mismas habilidades. Si mi abuelo tuvo grabado en un nivel anterior al mío, entonces ciertas habilidades no dependían del nivel. En teoría, sería posible para mí ganar fortificar y cualquier otra habilidad pura de herrero que me hubiera perdido entre los niveles 25 y 37. La pregunta era, ¿quería hacerlo? ¿O incluso tendría la oportunidad? Papá había subido 1 o 2 niveles en 2 años, y eso era en un nivel mucho más bajo donde se requería menos exp. Los miembros de la casta laborista casi nunca llegaban a los 30 años, e incluso cuando lo hacían, eran ancianos. Incluso con la oferta de Ospin de trabajar en Viacom, es posible que solo me queden unos pocos niveles más. A pesar de estar tan cerca, es posible que nunca alcance el nivel 40. Sinceramente, me hizo plantearme no volver. Pero había prometido que lo haría, aunque solo fuera para ver al gremio y hacer las paces. Sin embargo, eso no significaba que tuviera que aceptar la oferta de Ospin. Había alternativas. Cinder es para uno, pero también podría serlo solo. Los mercenarios no eran tanto una clase o casta como una profesión. Podría fabricarme nuevas armas y armaduras y viajar por el mundo como guardia contratado. Incluso podría encontrar una compañía de mercenarios a la que unirme. Un luchador híbrido de Blacksmith tenía que ser atractivo, no solo porque podía hacer todo lo posible, sino porque podía mantener y mejorar todo su equipo. Pero me atraía la vida de un mercenario. No estaba seguro. Siempre quise ser un héroe porque era ser un héroe. Las historias, los cuentos, la promesa de aventuras, botín y princesas. Bueno, había tenido 2 de 3 allí y no estaba seguro de que ser un mercenario me acercaría más a los demás. En realidad, considerando a Cinder, yo era 3 de 3. El dinero, el combate y el peligro no eran las cosas que amaba de Viacom. De hecho, cuanto más tiempo pasaba allí, menos llegaba a amar la vida de un héroe. La guerra acabó con su brillo y los capas grises me demostraron que no todos los héroes eran buenos. Luego estaba la amenaza siempre presente de volver a la casta de los soldados, la impotencia de verse obligado a aceptar el gran tratado, por no mencionar lo que le pasó a Tyrion. La posibilidad de que algún día lo mejor que pudiera no fuera suficiente, y que la gente me despreciaría por ello. Ser un héroe no se parecía en nada a lo que decían las historias. Al final, no fue ninguna de esas cosas lo que me mantuvo en Viacom. Fueron mi gremio, mis amigos y la sensación de que podía, y debía, hacer algo para ayudar a la gente de Vale. Si tuviera el poder de ayudar, debería hacerlo. Simple como eso. Quizás no al nivel de altruismo de Ruby, pero sí algo cercano, tal vez fomentado e influenciado por el tiempo pasado con ella. Estaba tan perdida en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta de que había grabado una runa de constitución menor en la cabeza del tenedor hasta que papá me la quitó. Tarareó y lo inspeccionó, pasando los dedos por la extraña forma. No puedo sentir nada de eso. ¿Qué hace este? Un pequeño impulso a la constitución. 4 puntos más o menos. Bien para alguien que trabaja un largo día en la granja, dijo Nicholas, asintiendo. Definitivamente puedo ver el atractivo. Si decides hacer tu vida como herrero, esto es algo que tal vez quieras publicitar. Si se puede agregar a las armas y armaduras existentes, podrías volverte excepcionalmente rico. Si decido ser herrero. Nicholas suspiró. Sí. Se giró, dejó el tenedor y se acercó a mí. Conoces una forja, hijo, y haces un buen trabajo. El mejor trabajo. Sin duda, el mejor trabajo de cualquier herrero en Remnant, lo cual tiene sentido dado tu nivel. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, aparte de estos, dijo, probando las puntas del tenedor. Eran muy afilados. Genial para un arma, no tan útil para una herramienta agrícola. Y esto, añadió, pasando un dedo por una sección debajo de la cabeza que sobresalía un poco. Nuevamente, solo es útil en un arma. Ahí está el problema mayor. Papá metió un dedo en mi pecho. Esto. Tu corazón no está en ello. Puedes seguir los movimientos, conoces las técnicas, pero la pasión no está ahí.
Me encogí de hombros, sabiendo que no tenía mucho sentido mentir. ¿Es eso un gran problema? Todavía puedo errar. Tienes una de las bifurcaciones más fuertes de Vale. Y se venderá bien. Alguien atesorará esto hasta el final de sus días. Pero puedes decir honestamente que serías feliz haciendo esto por el resto de tu vida. Haciendo un tenedor, claro, pero ¿te imaginas lanzando herraduras durante los próximos 50 años? El silencio fue revelador. No digo que no puedas sentar cabeza, pero la vida es demasiado corta para comprometerte con algo que odias. Sea seguro no, eres mi hijo. Quiero lo mejor para ti. Eso incluye tu felicidad. Lo cual, por mucho que tu madre y yo lo deseemos, no creo que lo encuentres aquí en Ansel. Él estaba en lo correcto. Me encantaba estar aquí, pero no era Ansel a quien amaba. Era mi familia. Podría verme estableciéndome durante 1 o 2 meses, tal vez como unas vacaciones prolongadas, pero hacerme una vida con esto, ignorar el mundo fuera de nuestros muros para sentar cabeza con la hija del granjero, eso me mataría. Sabía demasiado. Mis preocupaciones eran mayores. La guerra, los Grimm, Salem y los capas grises. Cosas que el aldeano promedio nunca consideraría, y mucho menos les molestaría. No podía sentarme aquí trabajando en la fragua mientras sabía que mis amigos estaban ahí afuera arriesgándose a morir todos los días. Pero tampoco podía volver a ser un héroe. Ninguna opción era posible, lo que significaba que tenía que buscar otra cosa. Un término medio. Quizás la oferta de Ozpin sea el primer paso hacia eso. Tendría que ver. Tal vez tengas razón, papá. Pero esa es una decisión que tomaremos más tarde. Tengo que permanecer fuera de Vale hasta que termine el Festival de la Paz y la Guerra. Nicholas sonrió y dejó el tenedor. Eso es cierto. También podríamos disfrutar el tiempo que tenemos. Y sea cual sea la decisión que tomes, debes saber que estaremos detrás de ti en todo momento. Aunque dado lo mucho que las has malcriado, tengo la sensación de que tus hermanas tal vez quieras visitarlo un par de veces. Estaré feliz de colocarlos. Pero centrémonos en... Un fuerte peaje me interrumpió. Nos silenció a ambos. Era un sonido grave, un eco profundo, pero sonó repetidas veces y con creciente fervor. Esa es la campana de la ciudad, dijo Nicholas. ¿Tan temprano? Grimm. Aquí ahora. Maldije mi falta de arma y comencé a buscar una en la forja de papá. Agarró mi brazo antes de que pudiera empezar a hacer uno. Cálmate, hijo. La guarnición aquí puede ser pequeña, pero saben qué hacer. Si es Grimm, las puertas estarán cerradas y solucionaremos esto. Pero no escucho a la gente gritar, y ya sabes cómo pueden estar si Grimm se acerca. Ahora que lo mencionó, no pude escuchar el pánico normalmente asociado con un avistamiento. Tampoco había habido suficiente negatividad para generar un ataque real, y un par de Grimm errantes de los bosques cercanos no justificarían este tipo de respuesta. Me voy a las paredes. Ve y dile a mamá y a los demás que se queden adentro. Nicholas asintió. Te alcanzaré. Ve y tranquilízate. Barra. Las paredes de Ansel eran cortas y delgadas, diseñadas para mantener alejado al débil Grimm, pero no estaban realmente probadas ni se esperaba que resistieran algo más grande. En lugar de murallas, el suelo estaba abultado en el lado interior de ellas, proporcionando una rampa para subir y un lugar para pararse. La milicia de Ansel estaba formada por solo 6 miembros de la casta de los soldados, muchos de ellos viejos o fuera de forma. Era un pueblo seguro y, por tanto, un buen lugar para que los soldados se retiraran. A pesar de su edad, todavía eran hombres y mujeres fuertes y experimentados. Pero las 6 seguían siendo 6, y mientras subía las paredes, haciendo a un lado a alguien que me decía que regresara por mi propia seguridad, me di cuenta de por qué todos parecían tan ansiosos. Se acercó una procesión, una columna negra de unos 3 metros de ancho y unas 10 de profundidad. No Grimm. No, a menos que hubieran empezado a moverse en formación desde que dejé de Akon. Y llevando banderas con ellos. ¿Qué está sucediendo? Le pregunté al capitán de la milicia, Anders. Era un hombre de al menos 65 años y lo demostraba todo.
Su armadura de cuero era vieja y estaba marcada con signos de conflicto, y no estaba seguro de que también podía agarrar su alabarda, y mucho menos blandirla. No tengo idea, muchacho. Será mejor que te alejes de las paredes. Déjanos encargarnos de esto. Señor, llamó otro soldado. Deberíamos cerrar las puertas. Todavía no. No haría mucha diferencia y prefiero que esto se maneje primero con palabras. Es Mistral. Gritó el pregonero de la torre central. Es un ejército de Mistral. Mi corazón se congeló. ¿Qué? ¿Por qué? El Festival de la Paz se celebraría mañana y hasta entonces había un alto el fuego. Seguramente no romperían eso. Silencio, tonto. Espetó Anders. Hay un alto el fuego y 30 o 40 hombres difícilmente forman un ejército. Lo mismo sería una procesión en camino a Vale, deteniéndose para recibir instrucciones o suministros. ¿Nos haría cerrar las puertas, portar armas y romper el alto el fuego nosotros mismos? No, señor. Lo siento. La calma de Anders se extendió entre los demás soldados, incluido yo mismo, y varios aldeanos detrás, escuchando. Su experiencia ayudó a disipar muchas de las dudas que tenían a la gente murmurando, y tuve que admitir que su razonamiento era sólido. Los soldados de Mistral bien podrían estar escoltando a alguien importante a la ceremonia, y obviamente con prisa porque estaban a punto de llegar. Me aferré a ese pensamiento mientras giraban y se acercaban a nosotros. Los cascos de los caballos golpeaban el suelo y levantaban una nube de polvo y humo. Sus armaduras negras y sus banderines cerúleos se hicieron cada vez más claros. Me reuniré con ellos en las puertas, dijo Anders. Nadie más. No quiero asustarlos. Iré contigo, le ofrecí. Podría calmarlos más si ven un NPC contigo. Deja en claro que no es una emboscada. Anders se mostró reacio a aceptar, pero no podía criticar la lógica. Está bien, muchacho. El tañido de la campana ya había cesado, pero todo Ansel estaba despierto y dando vueltas, preocupado a pesar del liderazgo tranquilo del capitán Anders. La fuerza que se acercó no era nada comparada con la que había atacado a Magnis, pero para la gente de aquí, posiblemente eran más mistralianos de los que jamás habían visto en su vida, y la armadura y el armamento debieron haber sido intimidantes. Los caballos comenzaron a reducir la velocidad a medida que se acercaban, un jinete al frente levantando una mano enguantada como señal a los demás. Se detuvieron a unos 30 metros de las murallas. Una distancia respetable. Por orden del líder, todos y cada uno de ellos desmontaron. Saludos, llamó Anders, y los dos salimos de las puertas. Hablar de ellos habría sido una ofensa grave, indicando que confiábamos menos en ellos que ellos en nosotros. Bienvenidos a Ansel, extraños. Llegan en un momento propicio. Y a ti, Valean, llamó el hombre que iba a la cabeza. Levantó la mano para quitarse el casco y sostenerlo debajo de un brazo. Otra clara señal de paz, tanto que reveló su rostro como mantuvo una mano ocupada. El líder avanzó con dos de sus hombres. Un séquito más intimidante que solo yo, al menos a primera vista, pero no era como si pudieran crear un NPC como yo. ¿Qué tan cerca estamos de la ciudad de Vale? Venimos para el Festival de la Paz por orden de nuestro Rey Dios. Los suspiros de alivio de quienes custodiaban las murallas de Ansel fueron tan fuertes que dudaba que ni siquiera el mistraliano los pasara por alto. Se bajaron lanzas, espadas y alabardas. Los aldeanos también comenzaron a mirar por encima de las paredes, ahora más atentos a los chismes y a ver a los extraños que al miedo a cualquier ataque. Pero un día libres y cabalgas con fuerza. Deberías llegar a la ciudad antes del anochecer si sales en las próximas 3 horas. Anders señaló el pueblo detrás de él. Si desea descanso o suministros, podemos complacerlo, pero espero que se dé cuenta de que no podemos acomodar a todos sus hombres. No es mi intención insultar. No guardo rencor. Los soldados borrachos son pobres huéspedes. Los ojos del mistraliano se desviaron de Anders y de mí. Se estrecharon por un momento. Te conozco, muchacho. Tu cara es familiar para mí. Se me dio un vuelco el estómago, pero traté de mantener la calma. Estuve en Magnis, señor. Ah. Eso podría explicarlo. Volviste a casa después del asedio, ¿verdad?
No es que pueda culparte. Fueron tiempos oscuros. Lo eran, estuve de acuerdo. Me alegro de que Mistral y Vale dejaran de lado sus diferencias para trabajar juntos. Fue una vista increíble. De hecho, si la oferta está abierta, me gustaría entrar y negociar algo de comida para mis hombres. Anders asintió y se volvió. Por supuesto, sígueme. Fue tan repentino que casi me lo pierdo. Cuando nos volvimos, fue solo el susurro de una espada desenvainada lo que me advirtió. Anders también lo escuchó y tropezó al levantar su alabarda demasiado tarde. El soldado que estaba al lado del líder se abalanzó hacia adelante con un cuchillo, clavándolo hacia arriba y debajo de la axila de Ander, hasta clavarlo en la carne blanda. Estuve sobre él en un segundo. Desarmado pero no inofensivo, golpeé con ambas manos la muñeca del hombre. Mi fuerza debió haberlo sorprendido, porque gruñó y dejó caer la daga, permitiéndome empujar a Anders hacia atrás. Vuelve al pueblo, espeté. Cierra las puertas. Anders se recuperó y huyó, agarrándose el costado con una mano. Probablemente esperaba que yo hiciera lo mismo, pero eso era imposible con el soldado todavía frente a mí. Incluso con el casco completo, me di cuenta de que estaba dudando porque no se movió para desenvainar su espada. ¿Qué estás esperando?, espetó el comandante. Mátalo y podremos acabar con todo este lío. Atácame y romperás el tratado, le advertí. Por no hablar del alto el fuego. Ambas son maquinaciones de los hombres. Nuestro rey, nuestro Dios, no está sujeto a las leyes de los mortales. Malditos fanáticos del Mistral. Excelente. Puede que no crea que lo es, pero Vale no estaría de acuerdo. Y cuando llegue el final de mañana, no habrá valle. Solo el reino extendido de Mistral, el pueblo quedará bajo el reinado de nuestro glorioso rey. Una invasión. ¿El rey de Mistral no tenía intención de continuar con el festival? Valle. Faro. Si este fuera solo uno de los muchos grupos en el ataque, la ciudad no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde, y si estuvieran preparados para romper el gran tratado de esta manera, entonces harían lo mismo en el otro extremo. ¿No son ellos? Los héroes Mistral atacarían desde dentro, matando a los de Vale, Blake, Ruby y todos los demás. Serían asesinados antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y nadie se enteraría. No habría ninguna advertencia. Mi estómago se revolvió ante la posibilidad. Aprieto los dientes con tanta fuerza que me duelen. ¿Pero el festival? Suficiente. Cumple con tu deber, soldado. Él es un herrero, un simple NPC. El comandante asintió hacia mí. Mátalo. Prenderemos fuego a la aldea poco después. La noticia no puede llegar a la ciudad capital. El hombre con armadura frente a mí asintió y lentamente desenvainó su espada. Entendido, señor. Jaune. Alguien desde las paredes gritó, posiblemente papá, corre. Regresa. ¿Cómo podría? Como si importara. El soldado se abalanzó sobre mí. Tuve un segundo para atrapar a su clase, caballero, irónicamente la que había fingido ser durante tanto tiempo, y luego estaba sobre mí. Su espada se clavó en mi hombro, pero falló cuando di un paso atrás. Se preparó para un movimiento inverso, pero yo entré, bloqueando su muñeca con la mía y luchando con su armadura. Los soldados detrás observaron, contentos de alguna manera con dejar que continuara lo que vieron como una pelea desesperada antes de comenzar el verdadero asalto. Todo terminaría pronto. Después de todo, yo solo era un herrero. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos y no se extraía sangre, el comandante se volvió inquieto. Acaba con él ya. No juegues. El tratado ya está roto. 2 pueblos han sido incendiados. Ya no tiene sentido. No voy a jugar, gritó el caballero, repentinamente nervioso. Ayúdame. Por amor a nuestro señor, ni siquiera tiene un arma. El caballero no respondió. Tenía los ojos muy abiertos a través de la visera de su casco, muy abiertos y asustados. El poco tiempo que me habían concedido fue suficiente. Mis ojos brillaron y mis manos, desnudas, pero de un rojo brillante, se hundieron en la coraza del hombre. Luchó, ya no para empuñar su espada, sino para escapar. Sin embargo, su armadura lo mantuvo pegado a mí y, a medida que se calentaba, aprendió por qué mi pasiva, fuego de la forja, era tan útil.
El caballero fue quemado vivo con su propia armadura. Al final, dejó escapar un grito horrible y ensordecedor. ¡Ayer! Los soldados retrocedieron. ¿Qué? Siseó el comandante. El metal alrededor de mis manos, humeando y derritiéndose ante mí, era de una calidad decente. No es el mejor, pero sí suficiente. Dibujé sobre él, le di forma, lo extendí y lo moldeé en mis manos y con mi mente. Había una forma que conocía, una forma que había forjado una y otra vez, grabándola en mi mente. No importa cuántas veces hubiera encontrado una nueva arma o un nuevo material, había regresado a este plano, no porque fuera el mejor o el más fácil, sino porque estaba acostumbrado, porque me resultaba familiar. Consolador. No pude hacerlo perfectamente. La tela utilizada para la empuñadura y el pomo no se encontraba en la armadura del hombre y tenían su propio peso. Instintivamente, me acomodé a la diferencia, agregando más peso al pomo, equilibrándolo perfectamente. Era una construcción en la que la hoja, la cruz y el pomo eran de una sola pieza de metal sin costuras. No es una forja ideal, pero sí suficiente para su propósito. Para aquellos que miraban, debió haber parecido como si hubiera extendido la mano y sacado una espada de la armadura del caballero moribundo. Quizás lo había hecho, pero no fue ni tan rápido ni tan sencillo. Su silencio de sorpresa y la voluntad de dejarme salirme con la mía luchando con un hombre mucho más débil que yo me dieron tiempo para crearlo y dibujarlo. Ardiendo pero enfriándose rápidamente, la hoja silbó en la brisa de la tarde, saliendo vapor de ella. Ella era tal como la recordaba. Tal como la había hecho alguna vez. Crocia Morse volvió a respirar el aire. Fue un error, dije en voz baja, pero con una voz que transmitía. Creer que un herrero siempre está sin un arma. Fue un error creer que un simple NPC no representa ningún peligro. Fue un error ven aquí preparado para la guerra. Y fue un error intentar traicionarnos. Pero, sobre todo, fue un error romper el gran tratado. Barriendo a Crocia Morse, disipé los últimos rastros de calor a su alrededor, revelando una hermosa espada plateada brillante, con una runa grabada en su espada. Levanté la espada, con la punta apuntando hacia el corazón del comandante. Vale, Viacom, el gremio. Había que advertirles a todos. Y la única forma en que iba a lograrlo era si abriera un camino a través de las fuerzas de Mistral para hacerlo. Que así sea, porque era lo único que te protegía. La traición más repugnante, y lo que estoy seguro muchos verán como un momento de chirovemilla, inevitable dado que Jaune es un herrero. Diré, sin embargo, que lo que hizo Jaune no fue de ninguna manera algo instantáneo o conveniente. Intenté demostrar que tomó 1 o 2 minutos, y que solo fue posible porque lo ocultó mientras luchaba con el caballero. No puede hacer magia con armas, ni invocar púas de acero en medio del combate. La forja es lenta. 1000 veces más rápido que lo tradicional, pero sigue siendo un proceso que requiere algo de concentración, material y aproximadamente 1 minuto de tiempo ininterrumpido. Al menos por ahora. Próximo capítulo. 3 de septiembre. Patreon.com/corazón